Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, muchas gracias por esta hermosísima oportunidad de estar juntos en calidad de estudiantes, con el propósito, Señor, de formarnos en la capacitación del conocimiento bíblico. Señor, al entrar a estudiar tu palabra, entendemos que no es un libro común. Se requiere del Espíritu Santo para interpretarlo. Y queremos entrar en el estudio dependiendo de ti y con temor reverente. Nos limpiamos así como cuando vamos a adorar de toda inmundicia, de todo prejuicio, de toda incredulidad, de todo aquello que pueda ser un obstáculo para que podamos, Señor Dios mío, entrar en comunicación, relación con tu palabra, que en último análisis es estar en comunión contigo. Derrama sobre nosotros espíritu de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, de revelación, y ayúdanos, oh Dios, a grabar estas informaciones y todo lo que aprendamos para nuestra formación personal y ministerial, para poder ayudar a otros. Nosotros como maestros pedimos más todavía. Queremos tener el Espíritu de Cristo y todo lo que tenía nuestro maestro para poder comunicar la palabra como es digno de ti. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos, amados. Amén. Muy bien. La semana pasada hice una introducción general a este curso de historia del Antiguo Testamento y les dije que el propósito es que podamos contextualizarnos en el estudio del Antiguo Pacto. Les expliqué que cuando nosotros tenemos una claridad y un entendimiento en cuanto al contexto histórico de la Biblia, nos es más fácil interpretar la Escritura. Ya van a ver, cuando avancemos más, vamos a estudiar ciertas cosas, especialmente en el mensaje de los profetas, que ustedes se van a percatar que tengo razón, que es muy importante tener un contexto histórico para poder entender la Escritura. La Biblia fue escrita hace muchos años, milenios atrás, y entonces es necesario entender la cultura, las costumbres y muchas cosas de la época para nosotros entender lo que Dios nos quiere decir. Dios eligió aquel tiempo para revelarse, porque creo que aquel tiempo contribuyó a que Dios pudiera revelar lo que Él quería revelarse. Era más fácil para el hombre antiguo o para Dios revelarse en la cultura antigua que en este tiempo. Este es un tiempo donde la modernidad ha cambiado la manera, el hombre ha cambiado su manera de pensar, se ha distanciado de sus orígenes orientales. Y entonces, por ejemplo, si Dios pudiera hablar de su soberanía hoy, es imposible que se entienda, porque Dios, cuando habló de su soberanía en el pasado, el contexto era el sistema de gobierno de los pueblos antiguos, que era monárquico absolutista, donde la ley era la voluntad del monarca. Entonces, Dios es un monarca absolutista. Naturalmente, Él gobierna en justicia y en verdad y en misericordia, pero Dios no es democrático. El gobierno de Dios es teocrático. Ese detalle solamente nos ilustra lo que quiero decir. En una democracia es imposible entender a Dios, porque Dios no es democrático. Y así vamos a ir, a medida que vayamos avanzando en el curso, vamos a ir entendiendo por qué Dios se reveló en el pasado y no en este tiempo. Debido a que estos mensajes o enseñanzas están siendo grabadas, y los hermanos que van a ser expuestos a estos mensajes a través del internet o como llegue a ellos, no van a tener los materiales que ustedes están recibiendo. Y debido a la naturaleza de la historia,
que es un curso que requiere información o comunicar información. Me van a ver dependiendo mucho de las notas, porque no se trata, va a haber oportunidad donde entraremos en temas bíblicos, ahí entonces es más fácil. Pero ahora que estamos introduciendo, es muy importante que comuniquemos la información. Ustedes están acá y ustedes tienen el material. Y si yo hago alusión a ese material, para usted es fácil. Pero las personas que están escuchando no tienen el material, no saben de qué estamos hablando. Si yo leo, usted entiende y ellos también entienden porque están escuchando. Así que si me ven dependiendo de las notas, además es un curso de historia, es información. Por más brillante que yo sea en la historia, no puedo hablar de todos los temas, no conozco todo, tengo que investigar muchas cosas, especialmente en la historia secular o extrabíblica. Hay datos que, bueno, yo estudié historia, no significa que lo sé todo. Cuando no sé, lo voy a decir no sé, con toda honestidad. Y yo también dependo de la investigación. Comunico, tengo un contexto porque estudié, pero hace muchos años no me relaciono con la historia, tengo que refrescar el conocimiento y bueno, por muchas razones voy a depender de las notas. Acuérdense que yo investigo, busco datos, selecciono datos que creo que es importante para usted con relación a lo que estamos estudiando, que es la Biblia, es la historia de la Biblia, pero la Biblia, los personajes o escritores de la Biblia, cuando escribieron, tenían un contexto y tenían una relación con los pueblos adyacentes o vecinos, sus contemporáneos, y por eso es necesario estudiar eso. Debido a que, como dije, algunos de ustedes son hermanos sencillos que no han tenido la oportunidad de estudiar en el pasado, me voy a adaptar y voy a tratar de ser sencillo y voy a explicar cosas que quizás para otros que han estudiado sean cosas conocidas, pero ustedes tengan paciencia pensando en los demás hermanos. Por ejemplo, yo sé que para muchos de ustedes es un problema entender eso de antes de Cristo y después de Cristo. Para el que lo sabe y lo entiende, pues no hay problema, pero el que no lo entiende es un poquito difícil entender. Cuando decimos 700 años antes de Cristo, no es fácil entender eso para algunas personas que no han estudiado. Entonces, voy a hablar un poquito acerca del origen de nuestro calendario cristiano para entender esto. ¿Por qué la historia se divide en dos partes, ¿no? Para nosotros, naturalmente, en la Biblia, dividimos la Biblia en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Asimismo, en un sentido, está dividida la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Esto se originó con un hombre llamado Dionisio el Exiguo. Este hombre vivió, él nació, se cree que nació en el año, entre los años, porque no se sabe exactamente cuándo nació, por eso voy a dar esta cifra, este dato así, entre 460 y 465 después de Cristo, de nuestra era. Así que él nació en el 460 a 465 y murió entre los años, porque no se sabe exactamente, 525 a 550. Pero eso para que ustedes se ubiquen. Dionisio el Exiguo fue un monje erudito y matemático, creador del cálculo de la era cristiana, que se llama en latín Anno Domini, o sea, año del Señor. Para calcular la fecha de la Pascua, en sustitución de la anterior, que era Diocleciana, oriundo de Escitia Menor. ¿Han oído ustedes que Pablo habla ni bárbaros ni escitas? Pues él era esa región que voy a hablar más adelante. Oriundo de Escitia Menor, en el actual territorio de Dobruja, entre Rumanía y Bulgaria. Esa era la antigua Escitia.
Fue miembro de la comunidad de monjes escitas concentrados en Tomia, la ciudad principal de Escitia. Desde principios del siglo VI vivió en Roma, donde se convirtió en miembro de la curia romana. El Papa Juan I le encargó al monje Dionisio el Exiguo el año del nacimiento de Cristo. Él ideó un nuevo sistema de numeración de los años para reemplazar los años dioclecianos. Diocleciano fue un emperador romano que persiguió a la iglesia. Para que entiendan, que se usaban en las viejas tablas de Pascua, porque no quería continuar con la memoria de un dictador que había perseguido a la iglesia. Entonces, era para ubicar la fecha de las Pascuas, ya que los cristianos católicos, como Cristo murió en la Pascua, entonces ellos tenían que estudiar el asunto para hacer coincidir la Pascua judía con la cristiana en el tiempo para celebrar la Cuaresma, la Semana Santa, ¿me entiendes? De ahí viene la inquietud del Papa Juan I. El problema es que Dionisio se equivocó en sus cálculos en unos 4 a 7 años para fechar el nacimiento de Jesús. Su error consistió en datar el reinado de Herodes el Grande, que relata Hechos 2, 18 al 22. La Biblia dice que José, movido por el ángel que le habló, por temor a Herodes, viajó a Egipto y duró un tiempo allá que no se conoce qué tiempo. Después en la narración de Mateo dice, y murió Herodes. No se sabe qué tiempo murió Herodes. Después que Cristo fue llevado como niño a Egipto, no sabemos. Entonces es muy complicado decir una fecha exacta. Por lo que dedujo que Jesús nació en el año 753 desde la fundación de Roma. Entiendan que cada pueblo tenía una manera de contar sus años. Los romanos comenzaban desde la fundación de Roma. Para los judíos era muy importante el éxodo. Cada pueblo tenía una manera de contar sus años, o desde la creación, en el caso de los judíos. Así que cada pueblo tiene una manera. Él fechó el nacimiento de Jesús en el año 753, desde la fundación de Roma, cuando debió suceder hacia el 748. Ven una diferencia como de 4 años, o de 4 o 5 años, o 7 años. Herodes murió después que Jesús había nacido, tiempo después. Se calcula que Herodes murió en el año del 751 al 750, desde la fundación de Roma. Así que el año 1 de nuestra era el año aproximadamente 750 de la fundación de Roma. Algunos hablan de 748. El asunto es que hay una diferencia como de 4 a 7 años. Muy bien. Entonces, vamos a aplicar eso. Poniendo el año 750, más o menos, porque no se sabe la fecha exacta, se comienza con el año 0 y un acontecimiento, los años se cuentan en una manera inversa. En vez de ser 1, 2, 3, 4, 5, entonces se va restando. Si aconteció, por ejemplo, un acontecimiento, la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, que fue en el año 586, antes de Cristo. Hay muchas maneras de estudiar los años con relación a otros acontecimientos. Se concluye. Por eso una fecha que es muy importante, que está muy probada, es la muerte de Salomón en el año 931 antes de Cristo. Entonces, cada acontecimiento se estudia justamente relacionando otros acontecimientos históricos de pueblos cercanos, acontecimientos que fueron contemporáneos. Hay muchas maneras ya no hay tanto problema como eso. Cuando no se sabe, se dice aproximadamente. Y si escuchan esto aproximadamente, saben que no hay una
una exactitud en algunos eventos o acontecimientos. Y eso es muy importante. Espero que usted entienda eso y no se confunda, pero para que entienda de dónde nace la era cristiana. Y bueno, hubo cambios de calendarios, pero eso no nos incumbe a nosotros ahora. Es para que ustedes hice esta aclaración y di esta información por amor a muchos hermanos que no entienden cómo se origina este asunto. Así que cuando sepan, lo dice 500 años antes de Cristo, y usted sabe que son 500 años antes de Cristo nacer, sabiendo que muchas veces no exactamente. Hay datos que sí son precisos, hay otros que podemos dudar, hay una diferencia. Debido a que no se sabe exactamente cuándo Cristo nació, la Biblia menciona que fue en tiempo de Herodes y dice quién reinaba en Roma, pero y hubo un censo. Entonces, con esos datos se ubica más o menos la fecha, pero no exactamente la fecha. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, yo les di a ustedes este material. Lo voy a usar ahora porque es muy importante y es más fácil, ¿verdad? Ustedes, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Yo voy a leer algunas cosas aquí, voy a explicar. Voy a explicar algunas cosas. Hay mapas. Esto es una introducción general al estudio de la Escritura que consideré importante, datos generales de la historia y cómo la arqueología y el conocimiento de la historia de pueblos que tuvieron relación con Israel nos ayudan a entender el contexto bíblico. Por ejemplo, ahí donde dice, habla de Canaán, o sea, de la tierra de Canaán, hay una descripción geográfica muy hermosa y lo voy a leer debido a que me gustó mucho cómo este autor describe la geografía de Canaán. Están conmigo, nos dice Canaán, comenzando, página 36. Ahí tienen ustedes el mapa. Leo y después explico. Dice, la mitad, o sea, la tierra de la historia bíblica, estamos hablando de Canaán, dice la mitad sur de la costa este del Mediterráneo, una franja de tierra fértil entre el desierto arábigo y el mar, de unos 240 kilómetros de norte a sur y 80 kilómetros de ancho de este a oeste. Corren paralelas a la costa mediterránea dos grandes cordilleras, con su valle en medio. Las lluvias y los ríos procedentes de estas montañas forman la granja fértil entre el desierto y el mar. Las montañas del Líbano, frente a Tiro y Sidón, son el centro y el punto más alto de estas cordilleras. Desde sus picos cubiertos de nieve fluyen grandes cantidades de agua en todas las direcciones. Muy bonito. El río Orontes, fluyendo al norte, creó Antioquía, una ciudad muy importante, Antioquía de Siria. Evana, fluyendo al este, creó a Damasco, que era por mucho tiempo la capital de Siria, llamada Harán en la antigüedad. Eliontes, fluyendo al oeste, creó Tiro y Sidón. Y el Jordán, fluyendo al sur, hizo de Canaán una tierra que fluye leche y miel. Dale un aplauso, Señor, muy lindo. Por eso lo leo. Aleluya. Y esa es la geografía preciosa en el contexto de la tierra bíblica. Ahora ustedes pueden mirar ahí, mis amados. Voy a leer un poquito más para explicar algo aquí de los mapas. Dice, Canaán, en la página 37, estaba en el camino entre el valle del Éufrates y Egipto, los dos centros principales de población del mundo antiguo. Era el centro geográfico y sitio de reunión de las culturas egipcia, babilónica, asiria, persa, Grecia y Roma. Un lugar estratégico y protegido en el eje de estas poderosas civilizaciones de la historia antigua. Aquí fue colocado Israel
para que representara a Dios entre las naciones. Muy interesante. Eso lo he dicho alguna vez en sermones, en la estrategia de Dios. Acuérdense lo que hemos enseñado. Dios tenía el propósito de revelarse al hombre. Al principio elige a Adán. Adán peca. De Adán se forman dos linajes, el de Caín y el de Abel, representado por Set como sustituto. Hay 10 generaciones hasta el diluvio. Entonces, Dios elige, es un Dios de elección. Esas 10 generaciones sirvieron a Dios. Luego Dios toma de la descendencia de Noé a Sem, su hijo. De ahí viene la palabra semitas, que son los que descienden de Sem como los judíos. Dios elige a Sem y de Sem elige a Abraham. De Abraham, naturalmente, elige a Isaac y a Jacob y a Israel como nación. El propósito de Dios con Israel era te bendeciré y tú serás bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que el plan de Dios, aunque aparentemente Dios deja a un lado las naciones, no es porque no tiene plan con las naciones. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envía la simiente de Abraham, que es Cristo. Según Pablo en Gálatas, Jesús es la simiente verdadera. La simiente natural es Isaac. La simiente espiritual, genuina, es Cristo. A través de él la tierra es llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Entonces, el plan de Dios con Israel era darse a conocer a las naciones. Por eso Dios relaciona a Israel con los pueblos vecinos, especialmente con las grandes potencias. Como dice en el párrafo que sigue, miren ustedes, dice, el valle del Éufrates, que más adelante hablaremos del valle del Éufrates. Ahí está, dice, el hogar original del hombre y asiento de 3 potencias mundiales. Asiria ocupó la parte norte del valle. Yo voy ustedes pueden verlo ahí. Si ven el mapa en la página 30, en la página 37 se ve ahí, comencemos con el 36. Miren ustedes ahí si pueden ubicar en la parte norte, en letras pequeñas que dice Asiria. ¿Pueden ver? Muy bien. Ahí pueden ver los 2 ríos, que es lo que se llama la Mesopotamia, la unión entre 2 ríos. Ahí está la Mesopotamia. Se cree, y así es, la civilización del hombre comenzó ahí. Cerca de ahí, más adelante, a ver que estaba el Edén. Muy bien, pero ahí está Asiria, ¿no? Ahora estamos hablando con relación a Canaán y a Israel y al propósito de Dios. Ahí está Asiria, miren ustedes los ríos, Tigris y Éufrates, y la capital de Asiria era Nínive. No sé si lo ven en la parte norte, en la parte de arriba, un poquito más debajo de lo que es el mar Negro ahí. Ese es Asiria. Más adelante hablaremos de Asiria. Asiria llegó a ser un imperio. Ahí más adelante están las fechas. Está Babilonia, que ocupó la parte sur del valle. Miren ustedes un poquito más abajo está Babilonia. Muy bien, ahí más abajo de Nínive, donde ese río Éufrates, ahí en el medio está Babilonia, entre los 2 ríos. Muy bien, ¿lo ven? Muy bien, eso es importante. Puedo proyectar el mapa ahí, pero ustedes lo están mirando, más fácil. Por eso me opté por este método, porque ustedes están mirando, yo estoy aquí explicando, y los que están escuchando, aunque no ven, oyen. Muy bien, quizás después vamos a proyectar el mapa aquí, pero quiero que ustedes vean acá la geografía. Y sigue diciendo, Persia ocupó el borde este del valle. Noten ustedes que Asiria ocupa el norte del valle. Babilonia ocupa la parte sur del valle. Ese es el valle del Éufrates, llamado el valle del Éufrates. Persia ocupó el borde este del valle. Váyanse al este. Y ven, saben ustedes ahí, queda a la derecha el este, está Persia.
Muy bien, y ahí un poquito más abajo está el Golfo Pérsico. Ahí está Persia, todo ese territorio, ahí está ubicada Persia, la Persia antigua. Muy bien, que hoy es Irán, que no entiendo. Babilonia es lo que es Irak. Muy bien, ahora, muy bien, seguimos. Egipto fue una potencia mundial. Ahora viene a dar las fechas. Son fechas que usted debe aprender. Grábense, no para exámenes. No para exámenes. Grábense esas fechas de los imperios, porque esas fechas los van a ayudar a ustedes a ubicar acontecimientos y a entender el contexto de la Biblia. Porque muchos de los libros de la Biblia hacen alusión a Asiria. Asiria dominó, los asirios fue los que transportaron, destruyeron a Samaria y se llevaron a las 10 tribus del norte a las naciones. Más adelante van a ver eso. Pero naturalmente hay una historia de Asiria, que Asiria existe muchos siglos después, o sea, antes, quise decir. Muy bien, Egipto, miren las fechas. Egipto fue una potencia mundial del 1600 más o menos antes de Cristo a 1200 antes de Cristo. Quiere decir que unos 400 años Egipto fue un imperio formado por 31 dinastías que vamos a estudiar más adelante. Asiria fue una potencia mundial desde el año 900 al año 607 antes de Cristo, cuando Nínive fue destruida. El papá de Nabucodonosor, llamado Nabopolassar, peleó contra Siria y fue el que derribó, venció al gran imperio. Y hay una famosa batalla que vamos a estudiar más adelante cuando llegue ese periodo. Él vence a los asirios y destruye a Nínive en el año 607. Ahí cayó el imperio asirio. Babilonia, que vino después, Nabopolassar, muere, pronto apenas vence, 1 o 2 años después muere, y su hijo Nabucodonosor toma el poder. Babilonia fue una potencia mundial, escuchen, desde el 606 hasta el 536. Eso es estamos hablando cuando eran potencias esas naciones, pero son antiquísimas. ¿Ok? Muy bien, Persia fue una potencia mundial desde el 536 hasta el 330, cuando Alejandro Magno vence a Darío Codomano en la batalla de Arbelas, en el 531, o de 330 o 331. Muy bien. Muy bien. Escuchen ahora la conclusión. Dice, nutrida, hablando de Israel. Israel fue nutrida en Egipto durante el apogeo egipcio. Destruida por Asiria y Babilonia en el apogeo de estos. Y restablecida por Persia en el apogeo de Persia. Ahí está hablando de la ubicación geográfica de estas potencias, los años que tuvieron su apogeo, su relación con Israel, para que ustedes entiendan. Por eso estoy eligiendo estos datos, porque para que ustedes puedan ver la importancia de conocer la historia. Dije la vez pasada, y lo voy a repetir, la Biblia no es un libro de historia, pero es un libro histórico. No se puede entender la Biblia sin la historia, jamás. Muy bien. Fíjense ahora, se entra en la página 38, se entra a Jerusalén. Ya ustedes saben, más adelante vamos acuérdense que esto es una introducción general. A medida que vayamos estudiando los libros de la Biblia y los periodos
de la Biblia, como los dividamos, entonces vamos allá a detenernos en esos detalles. Ahora solamente es una pincelada general para que ustedes se ubiquen como una introducción. La intención es que ustedes vean cómo es necesario conocer la historia de Israel y la historia de los pueblos que tenían relación con Israel, que son mencionados en la Biblia, para que entendamos. Aquí habla de Jerusalén, dice ciudad central de la historia bíblica. Fíjense, dice cosas muy lindas aquí de Jerusalén, y voy a leer porque me gusta lo que dice. Dice, Jerusalén parece haber sido escogida por Dios como centro de su obra terrenal, aún antes de la llegada de Abraham, pues ya vivía allí Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Ahí en Génesis 14, 18 habla de que Melquisedec era rey de Salem o de Jerusalén. Era sumo sacerdote. Muy bien. Sí, una especulación. Como dice la tradición hebrea, Melquisedec era Sem. Eso es una tradición hebrea. No crean. No es historia, eso no está probado, pero él está hablando en una suposición. Dice, si como dice la tradición hebrea, Melquisedec era Sem, sobreviviente del mundo antidiluviano y sacerdote en el periodo patriarcal de la población entera del mundo. Entonces, en una época previa a la llegada de Abraham, Melquisedec había salido de Babilonia en una migración anterior para tomar posesión en nombre de Dios de este sitio especial. Explico lo siguiente. De acuerdo a la cronología bíblica, a los años como los narra la Biblia, Sem vivió todavía en tiempo de Abraham. Eso es verdad. De acuerdo a la cronología, Sem vivió, de acuerdo a los años que dice la Biblia que vivió después del diluvio, vivió en tiempo, todavía era viejito, pero vivió en tiempo de Abraham. Esto no es imposible, pero sí no es imposible, o sea, no está probado, puede ser posible, basado en que cronológicamente todavía vivía en tiempo de Abraham. Y como dice ahí, Abraham viene de Ur de los caldeos. Es la tierra ahí de la Mesopotamia. Más adelante hablaremos de eso. Y llegó a ser diríamos, el centro del mundo antiguo. Ahí comenzó la civilización del hombre. Y eso ya nadie lo duda. Ni aún los ateos dudan de que ahí comenzó. Porque todos los datos arqueológicos, todas las cosas así lo demuestran. Pero la Biblia ya lo decía, porque Abraham sale de esa tierra, de Ur de los Caldeos, era nativo de allí. Entonces por eso habla ahí de que posiblemente vino de Babilonia, de este lugar. Que vieron ustedes la geografía donde estaba Babilonia. En la Mesopotamia, entre esos dos ríos famosos, Tigris y Éufrates. Ahí estaba Siria cerca, al norte, un poquito más al sur Babilonia, y por ahí más adelante vamos a ubicar a Ur de los Caldeos, para que ustedes vean que esto, tradición, es una tradición, no está basada en hechos, no lo podemos dudar, pero tampoco lo podemos afirmar. Pero está hablando de una suposición para ayudarnos a entender. Dice, está hablando de Jerusalén, ese es su tema. Melquisedec pudo haber conocido a Abraham de niño y pudo haber tenido algo que ver con su llamamiento a esta tierra prometida que Dios había escogido para su obra de la redención humana. Jerusalén se halla en el centro meridional de la tierra de Canaán, en lo alto de la vertiente de aguas entre el río Jordán y el Mediterráneo, a unos 30 kilómetros del primero y 65 del segundo, en una región protegida por montañas al oeste, por el desierto al sur y el desfiladero del Jordán al oeste. Fue construida sobre una serranía rodeada de valles profundos al este y sur y oeste. Formaban la cresta dos colinas con un valle en medio. La colina oriental estaba formada de tres alturas menores llamadas las colinas suroeste, este central y noroeste, y la colina occidental de las dos alturas menores llamadas la colina suroeste y la colina noroeste. Apenas
apenas fuera de la ruta costera en donde se comunicaban y se entremezclaban las civilizaciones mundiales. Era lugar muy apropiado para ser centro principal de la obra de Dios entre las naciones. Que ese es el propósito de esta narración, que Dios eligió el lugar para ubicar a Israel. Y la tierra prometida era en un sentido el centro del mundo antiguo, era el centro donde era la ruta de la antigüedad, donde los pueblos tenían que transitar por ahí. Ustedes los ven que Dios ubicó a Israel en un lugar estratégico para su propósito. Y Jerusalén mucho más. Vamos a seguir leyendo para que ustedes vean lo que dice de Jerusalén ahí. Y no estoy leyendo por leer, ya dije por qué estoy leyendo, para que los hermanos que están escuchen, participen como si tuvieran el folleto en las manos. Y yo explico y ustedes están entendiendo así. Muy bien. Ando buscando una manera que todos puedan aprovechar. Muy bien. La ciudad primitiva ocupaba la colina suroeste. Su inexpugnable situación natural con la fuente de Gihón al pie de la colina la hacía sitio muy apropiado para una ciudad amurallada. Sobre la colina de sureste estaba la ciudad de Melquisedec. Acuérdense que él era rey de Jerusalén. Sobre la colina este central, llamada Moria, se dice que fue ofrecido Isaac. Ya saben que Moria es un lugar en Jerusalén. Y sobre ella, 1000 años después, fue edificado el templo de Salomón. Otros 1000 años después, Jesús fue crucificado sobre la colina noroeste. Fíjense la importancia de Jerusalén en la historia, en el propósito de Dios. Cómo Dios, cuántas cosas acontecieron en esos montes, en esas, y como describe aquí, en las colinas allí. Recuerden la canción que como Jerusalén está rodeada de montes, así está Dios alrededor de nosotros. Ojalá que un día, después que terminemos el edificio, vamos a hacer un viaje a Israel. Eso está de tiempo en el plan de Dios. Pasa que tenemos que salir en un buen tiempo para eso. Así que ayúdenos a terminar el templo para poder estar en Jerusalén. Amén. Es muy importante antes de morirse que ustedes pasen por la tierra de Dios. Así que traten de vivir hasta que se construya el templo. Seguimos. Sobre la colina suroeste estaba la ciudad de Melquisedec. Eso ya lo leí. O sea, ahí está entonces el mapa. Ustedes van a estudiar el mapa después, porque yo en esos detalles no me voy a detener ahora. Dice, en el mapa la línea negra indica la ciudad de Melquisedec y de Abraham. La línea de puntos más fuertes indica la ciudad más grande de David y de Salomón. Y la de puntos pequeños muestra la ciudad aún mayor de los tiempos de Jesucristo. Ustedes después estudian eso y lo ubican. Yo solamente quiero que ustedes vean el propósito acá de la ubicación en el propósito de Dios. Desde Jerusalén, Egipto quedaba, esto es muy importante, miren la relación de distancia en cuanto a los imperios. Ya saben ustedes que Israel duró 430 años en Egipto, por eso te lo estás relacionando con Egipto. Muy bien, desde Jerusalén, Egipto quedaba a unos 500 kilómetros al suroeste. ¿Cuántos kilómetros? Ya eso, aunque usted lo puede ver en el mapa, pero eso es un dato muy importante. Yo viajé en autobús todo ese desierto y estuve allí con los nativos, los beduinos del desierto. Y fui al monte Sinaí, al que se cree que, porque era una cordillera, muchos montes, y ahí estaba el monte que Dios amó, el monte de Oreb. Es un lugar muy precioso, muy hermoso. Y estuve allí, tuvimos que ir a Egipto para a lo que el desierto de Sinaí ahora pertenece a Egipto por un arreglo que hubo entre Israel y Egipto. Muy bien.
Desde Jerusalén, Egipto quedaba a unos 500 kilómetros al suroeste. Asiria casi a 1000 al noroeste. Interesante. Babilonia a 1000 al este. Persia a 1600 al este. Grecia a 1300 al noroeste. Y Roma a 2400 al noroeste. Fíjense cómo estaba ubicada Jerusalén, algo central. Si ven aquí, ven que estaba ubicada estratégicamente. No solamente geográficamente, sino en cuanto al desarrollo histórico de las civilizaciones. Jerusalén fue, dice aquí, Jerusalén fue hecha capital del país y una ciudad magnífica por David 1000 años antes de Cristo. Cuando lleguemos a ese tiempo vamos a ver cómo David tomó la ciudad de Jerusalén y la hizo la capital, llamada la ciudad de David. Destruida por Babilonia en el año 586 a.C. Era nuevamente una ciudad magnífica en el tiempo de Cristo, pero mató a aquel para cuya venida fue fundada. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a los polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? Muy bien. Aquí están los mapas que ustedes tienen que estudiar, porque no me voy a detener ahí, porque ya yo les dije las fechas. Yo quiero que ustedes estudien, aunque yo lo estoy leyendo aquí, voy a leerlo todo, voy a leer por lo que creo que es importante. Ustedes van a estudiar esto después en sus casas. Acuérdense que nosotros no tenemos la intención de probar ni aprobar a través de exámenes, sino, como ya les dije, voy a evaluar o vamos a evaluar por el interés, por la asistencia, por la participación y también por las lecturas. Así que usted va a estudiar esos mapas, ya saben ahí la distancia, saben los años que vivieron los apogeos, por decirlo así, estas naciones, estos imperios, y su relación que tenían con Israel. Que más adelante, todo eso va a ser estudiado en el futuro. Esto es una introducción, por eso estoy leyendo esto para más fácil. Si yo me pudiera enseñar esto así, tomara mucho tiempo leyéndolo, estoy resumiendo y estoy logrando muchos objetivos de esta manera. Ahora vamos a hablar de la arqueología y la Biblia. Entramos ahora a una parte muy importante, descubrimientos arqueológicos. Página 42. Voy a leer el primer párrafo y me voy a detener después. Voy a cambiar de rumbo, pero leo el primer párrafo, el valle del Éufrates. ¿Están conmigo? Voy a leer esto. Dice, ¿están conmigo? Amén. Dice, el valle Éufrates Tigris, llamado la Mesopotamia, es el lugar en donde vivían los primeros habitantes de la tierra y en donde comienza la historia bíblica. Ahora lo cubren numerosos cúmulos, ruinas de ciudades antiguas, inclusive de las primeras que construyó el hombre. Estas ciudades eran de ladrillo. Los desechos se arrojaban a la calle, pongan atención, y por encima de los muros. Cuando se reparaba alguna casa, era rellenada hasta el nuevo nivel de la calle. Cuando una ciudad era abandonada o destruida en guerra y luego habitada de nuevo, las ruinas no se descombraban, sino que se nivelaban, pues el ladrillo, ya parcialmente roto y desintegrado, formaba una base bastante sólida para la nueva ciudad, debajo de la cual quedaban enterrados los restos y las reliquias de la ciudad anterior. Nada que yo pudiera encontrar en otro libro nos describe más para introducirnos lo que es arqueología. Por eso lo estoy leyendo esto. Dice, así
ciudad sobre ciudad. Los cúmulos crecieron en altura y en área. Cuando era abandonado definitivamente el lugar, el ladrillo se desintegraba bajo la lluvia y se formaba una capa de tierra, y cubiertos luego por las arenas del desierto, estos cúmulos han guardado en su seno los secretos de la vida y la civilización de los pueblos que uno tras otro los habitaron. Así que fueron enterrados. Algunos de estos cúmulos son de 30 metros o más de alto y contienen los restos de 20 o más ciudades, cada una un estrato bien definido que contiene implementos, alfarería, escritos, despojos y otras reliquias de sus habitantes. En años recientes, los arqueólogos han excavado hasta el fondo del mismo de estos cúmulos para llegar hasta las ciudades más antiguas, y han desenterrado cosas que de manera admirable confirman, complementan o ilustran la historia bíblica. Muy bien, esta es una manera muy hermosa para hacer entender, especialmente a nosotros que no somos expertos, en qué consiste el trabajo de la arqueología. Ahora yo voy a hablar un poquito acerca de la arqueología por amor a hermanos que son nuevos, porque aquí nos introduce cómo la arqueología ha contribuido a entender y a confirmar las narraciones bíblicas. Muy bien. Voy a definir lo que es arqueología. Arqueología es la ciencia que estudia, describe e interpreta las civilizaciones a través de los monumentos, las obras de arte y los utensilios y los documentos que de ellas se han conservado hasta la actualidad. Acuérdense que ustedes van a recibir esto, lo van a tener en el internet, usted lo escucha, porque es muy difícil, yo no puedo estar dictando, pero usted capta. Voy a repetir. Esa es la ciencia, no tengo ustedes, que estudia, describe e interpreta las civilizaciones a través de los monumentos, las obras de arte y los utensilios y los documentos que de ellas se han conservado hasta la actualidad. Etimológicamente, la palabra arqueología se divide así: la palabra arqueología viene del griego arcaios, que significa viejo o antiguo, y logos, que significa ciencia o estudio. Significa estudio de lo viejo. Por eso me están estudiando a mí arqueología. Arqueología es el estudio científico, otra definición, de los materiales remanentes que han dejado los hombres de épocas pasadas. Cuando habla de remanentes, es algo que queda después de la destrucción. ¿Han oído ustedes hablar de remanente de Dios? Pues lo que queda después de una destrucción. Noé y sus hijos eran remanentes de aquella generación que fue destruida. Pues por eso el término remanente, lo que quedó después de las destrucciones, por los acontecimientos y las realidades que vivieron esas civilizaciones. La arqueología es el estudio científico de los materiales remanentes que han dejado los hombres de las épocas pasadas. La mayoría de los países modernos han emprendido un estudio de su pasado remoto, excavando ciudades antiguas, tumbas, etc. Así que la excavación es un método que usa la arqueología, para sustraer naturalmente los datos, la información acerca de esa civilización, dependiendo del lugar, la ubicación geográfica donde se esté excavando. Por lo cual, actualmente hay un vasto cúmulo de acontecimientos en cuanto al hombre antiguo alrededor del mundo. Hay muchas ramas
de la ciencia de la arqueología. En lo secular, diríamos así, pues no hay tal cosa como arqueología bíblica, pero en los seminarios y para los que tenemos una relación con la Biblia y un interés por la Biblia, y la Biblia constituye todo, como para la nación hebrea, como para los cristianos, hay una rama que pues es muy nuestra, diríamos así, por eso la voy a poner entre comillas, la arqueología bíblica. Si usted va a una universidad no van a estudiar arqueología bíblica. Puede ser que hagan alusión a la Biblia y a aquellos tiempos y mencionen la Biblia, pero no va a haber una rama de la arqueología llamada arqueología bíblica. Pero para nosotros en los seminarios, en todo lo que es Israel, sí, por el interés que tenemos en la Biblia. La arqueología bíblica se interesa por la comprensión, escuchen, de la historia, vida, costumbres y literatura de los israelitas y de los pueblos circunvecinos que influyeron en el antiguo Israel. Así que todo lo que tiene que ver con esas civilizaciones de los pueblos que yo mencioné los imperios, pero hay otros que quizás mencione más adelante, que tuvieron relación con Israel. Todo lo que se descubra en Moab, Amón, de los filisteos, etcétera, etcétera, esos pueblos que estaban ahí, Siria y los demás, todo eso tiene una relación con la arqueología bíblica. Muy bien. De hecho, lo menciono más adelante. Dice, voy a repetir otra vez. La arqueología bíblica se interesa por la comprensión de la historia, diga historia, repita conmigo, vida, costumbres y literatura de los israelitas y de los pueblos circunvecinos que influyeron en el antiguo Israel. Por lo tanto, un valioso material está disponible, por ejemplo, del antiguo Egipto, Moab, Edom, Amón, Siria, Canaán, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y el mundo romano. Todas esas naciones, todo lo que aparezca que puedan sustraer las excavaciones de los arqueólogos, pues va a ser de interés para nosotros, para comprender la historia bíblica. Cualquier descubrimiento de estas tierras que arroje luz sobre la historia, la religión, las costumbres o literatura bíblicas entran en la esfera de la arqueología bíblica. ¿Entendieron? Muy bien, es fácil. Muy bien. Fuentes de información de la arqueología. La arqueología obtiene su información de los materiales dejados por los hombres en épocas pasadas. Hay dos categorías amplias. Número uno, los documentos escritos que fueron inscritos en piedra, barro, metal, papiros, pergaminos, madera, etc. Y los documentos no escritos que abarcan toda clase de remanentes, o sea, lo que quedó, edificios de varias clases, fortificaciones, esculturas, vasos caseros, herramientas, ornamentos personales, monedas, huesos humanos y de animales, etc. Estos se encuentran en asociación con edificios que han sido parcial o totalmente cubiertos o en tumbas o en fosas. El trabajo de un arqueólogo es desenterrar el pasado. Y a través de desenterrar el pasado, con todos esos, como dije, todos esos objetos, pues de esa manera se estudian esas civilizaciones, se relacionan con otras, ahí se ubica la cronología, los años y muchos datos que sustraen los arqueólogos de esos descubrimientos. Muy bien. Naturalmente, los métodos que usa la arqueología son la exploración y las excavaciones. Posiblemente haya más, yo elegí esos dos porque son muy generales, ¿no?
La exploración primeramente se explora el lugar y después se hacen excavaciones. Así que las palas de los arqueólogos han desenterrado el pasado y nos han ayudado a entender a la Biblia. Diríamos, y la brocha o escobilla, ¿han visto los arqueólogos? Para no dañar nada, da un Picasso y para no dañar nada, pues eso nos ha ayudado. Y ustedes van a los museos del mundo entero y ven objetos antiguos que tienen su historia. Van a ver en el proceso de este curso, van a ver, me voy a detener a hablar de, ahí menciona algunos, diría, objetos, documentos que son de suma importancia, no solamente para entender la Biblia, sino para entender la historia. Confirma muchas cosas narradas, no solamente por los escritores bíblicos, sino por historiadores antiguos. Muy bien, ustedes van a ver que no voy a leer todas estas cosas aquí, porque ustedes se lo van a leer. Yo leí solamente para ir introduciendo, que ustedes vean propósito, vean geografía, vean relación con Israel, para que selecciono lo que yo veo que nos puede ayudar a entender el contexto. Pero yo les di esto para que ustedes lo lean tranquilamente en su casa. Aquí habla de comienzo del interés por la arqueología, no me voy a detener en eso porque va a tomar mucho tiempo. Habla de la roca de Beistún, que es un monumento importantísimo. Ustedes lo van a leer después y lo vamos a estudiar cuando llegue ese momento, porque en la manera que estoy dividiendo el estudio de la Biblia vamos a llegar ahí, pero usted léalo desde ahora para que tenga una idea general. Entremos en los descubrimientos arqueológicos todavía, a la escritura, por favor, en la página 44. Entonces lo que estoy haciendo es que todos esos datos fueron investigaciones que yo hice, tomando de acá, porque soy investigado, tomar de varios libros. Lo que a mí me interesa, yo lo sustraigo para compartirlo con ustedes, porque eso es lo que hace un maestro, ¿no? Tomar los datos que de acuerdo al objetivo del curso estoy tratando de que ustedes entiendan, para ubicarlo. ¿Están entendiendo? ¿Están? Muy bien. Creo les gusta esta manera, porque así usted lo está leyendo, yo lo estoy leyendo, yo lo explico mientras lo leo, porque una cosa es leer, una cosa es entender. Y entonces también los hermanos que están escuchando en la internet también están escuchando. Es como si tuvieran esto. Naturalmente no van a tener todo acá, pero van a tener lo más importante de la lectura. Por ejemplo, entremos a la escritura. Es muy importante. Dice aquí, acuérdense que este libro tuvo muchas ediciones. Creo que la primera edición fue en los 55, 50. Es decir, que cuando dice recientemente, saben que ha pasado muchas décadas desde entonces, donde se han descubierto muchas otras cosas. Pero este libro es un clásico para entender muchas cosas, de manera como introduce la Biblia. Todo lo que dice son datos que no pasan de moda. Hay otras cosas que ya se han descubierto, muchas cosas después de eso, pero nos ayuda. Dice aquí, años recientes comúnmente se creía que el arte de escribir no se conocía en los primeros días de la historia del Antiguo Testamento. Esta era una de las bases de la teoría crítica modernista, de que ciertos libros del Antiguo Testamento fueron escritos mucho tiempo después de los sucesos que narraban y no eran sino recopilaciones de tradiciones orales. Pero ahora, la pala del arqueólogo ha revelado que desde el amanecer de la historia se hacían relatos escritos de los sucesos importantes. Me voy a parar aquí para hablar de algo muy importante. Cuando este hombre escribió, comenzó a escribir en los 50, naturalmente, pero muchos antes de eso. La actitud negativa que es, en último análisis, hacia Dios, de los ateos, humanistas, etcétera, que yo la vez pasada dije que no son objetivos en la manera que estudian, sino que estudian todo lo de la vida es con prejuicio. Más adelante, no sé si hoy me va a dar tiempo,
ustedes van a ver cómo la arqueología ha contribuido al conocimiento bíblico y aclarar muchas cosas de la Biblia. Pero hay muchas cosas en la Biblia que todavía no están probadas arqueológicamente, y eso hace que los críticos de la Biblia, pues, como son ellos críticos, critiquen la Biblia. Pero hay un libro que se llama, hace muchos años, antiquísimo, se llama "Y la Biblia tenía razón". Es un libro que demuestra que a través de la historia los expertos, entre comillas, han criticado la Biblia y después han tenido que callarse la boca y meterte el rabito debajo de las piernas. Porque han criticado la Biblia, porque como hay un silencio, no se conoce nada, aparentemente los datos de la Biblia contradicen cosas que ellos han descubierto, y entonces lo que hacen es contradecir la Biblia, porque como tienen prejuicio, le creen más a las otras fuentes que a la Biblia, y después han tenido que reconocer que la Biblia tenía razón. Hay muchas cosas que todavía no se han probado. ¿Me entienden ustedes? Entonces ellos naturalmente se basan, de acuerdo a su concepto, que le creen más a lo secular que a lo espiritual, a lo religioso. Y por eso para mí hay muchos prejuicios en eso. Entonces, una de las situaciones donde los críticos más han atacado a la Biblia es en cuanto a la escritura. Según ellos, la escritura de los libros de la Biblia, según ellos, el más remoto se pudo haber escrito 800 años antes de Cristo. Eso decían ellos, y dicen todavía muchos. Y perdónenme, pero cuando lo comenzaron a decir eran tan ignorantes, porque no conocían, que pensaban que no se conocía la escritura en el tiempo, por ejemplo, de Moisés. O sea, cuando lo comenzaron a decir. Entonces, naturalmente, la arqueología se ha encargado ahora comienza a considerar las cosas. Aún así son tan duros a veces que contradicen lo que la Biblia dice. Yo voy a estudiar algunas cosas con ustedes y ojalá que pueda terminar donde me propuse terminar. Muy bien. Vamos a leer un poquito más adelante y sigo para poder apartarme un poquito de esta lectura. Beroso narra, o dice, origen antediluviano de la escritura. Beroso narra una tradición de que antes del diluvio, Sisuro, el Noé babilónico, porque hay leyendas, después cuando hablemos del diluvio, donde hubo narraciones, leyendas acerca del diluvio de pueblos vecinos de Israel, pero voy a leer esto después, no me voy a meter antes de tiempo, cuando hablemos del diluvio hablamos de eso. Pero para que ahora estamos hablando de la escritura, ¿ok? Beroso narra una tradición de que antes del diluvio, Sisuro, el Noé babilónico, enterró los escritos sagrados sobre tablillas de barro cocido en Sipar, y que después lo desenterró. Entre árabes y judíos había una tradición de que Enoc fue el inventor de la escritura y que dejó algún número de libros. Un antiguo monarca egipcio dejó constancia de que, eso es una cita, por eso está entre comillas, amaba leer los escritos del tiempo de antes del diluvio. Es un rey de Egipcio que dijo así. Dice, y Asurbanipal, fundador de la gran biblioteca de Asiria, habló y dijo, entre comillas, escritos del tiempo anterior al diluvio. Esas citas son textuales, por eso están entre comillas. Muy bien. Quiere decir que antes del diluvio ya se sabía escribir. Libros antidiluvianos. Han sido hallados algunos escritos antidiluvianos. Ahí habla del grabado 2. Es una tablilla pictográfica hallada por el doctor Landon en Fish debajo del sedimento del diluvio. Ahí está el grabado, etcétera, etcétera. Ustedes van a leer eso, dice aquí, porque no quiero leerlo todo, quiero llegar a algo acá. Dice, los sellos eran la forma más antigua de la escritura. Ahí habla, quiero hablar de eso, de la escritura pictográfica,
que fue la primera escritura. Miren ustedes ahí en el grabado 2, para que ustedes sepan lo que es una escritura pictográfica. ¿Verdad? Está escrito en piedras. Y miren ustedes las formas ahí, un poquito difícil porque es una fotocopia, pero pueden ver, dice tablilla antidiluviana y sellos antidiluvianos. Ahora, miren esto, lo que dice cuando dice escritura pictográfica. La escritura comenzó cuando Dios puso puso sobre Caín una señal, eso me gustó, o un signo que representaba una idea. Es muy interesante, ya van a ver por qué. Luego se usaron signos o dibujos para denotar ideas, palabras y combinaciones de palabras. Estos dibujos se pintaban o se grababan sobre alfarería o en tablillas de barro. Esta es la clase de escritos que se hallan en las capas inferiores de las ciudades prehistóricas de Babilonia. Los escritos más antiguos conocidos son dibujos sobre tablillas de barro. Escuchen, ¿qué significa esto de, ahora voy a explicar, ve que leo y explico, para que ustedes entiendan mejor. ¿Qué significa esto de escritura pictográfica? La escritura pictográfica o simplemente pictografía es una forma de comunicación escrita que se remonta al neolítico. ¿Qué es eso de neolítico? Etimológicamente neo es nuevo y lítico es piedra. Significa la edad de piedra. Qué lindo tener un maestro aquí que le explique a ustedes. Pues eso es lo que estoy haciendo. Le digo, pero le explico, para que ustedes entiendan y no estén diciendo cómo se cree eso en chino. Entonces voy a leer de nuevo. La escritura pictográfica o simplemente pictografía es una forma de comunicación escrita que se remonta al neolítico, o sea, el periodo prehistórico de la edad de piedra sería, donde el hombre usaba las pictografías para representar objetos mediante dibujos en una lámina de piedra. Por eso era el tiempo de la edad de piedra, pero escribían en piedras. Ahí también dice que se han encontrado tablillas en barro, pero generalmente pictografía, mis amados, tiene que ver con dibujos. Picto es dibujo y grafía es letras. Es letras en forma de dibujos, para que entiendan sencillamente. Pictografía es representaciones para comunicar una idea. Más adelante voy a hablar un poquito de esto. La escritura en piedras es la primera manifestación de la expresión gráfica y se caracteriza porque cada signo del código gráfico es la traducción de una frase o de un enunciado completo. O sea, como no se conocía el alfabeto, como nosotros lo conocemos hoy, los antiguos usaban dibujos y a través de los dibujos comunicaban una idea. De acuerdo, así se comenzó la escritura, con dibujos, que es lo que ustedes ven ahí, dibujos. Este tipo de escritura se compone de pictogramas, es decir, signos icónicos. Icónico es imagen, imagen. Signos icónicos, figurativos y realistas que representan de forma dibujada más o menos esquemáticos objetos. Por ejemplo, los símbolos usados eran icónicos, se parecían a lo que representaban. O sea, un toro era un toro y no otra cosa. O sea, cuando querían hablar de un toro, dibujaban un toro. Y eso es lo que significaba. Naturalmente, estaban muy limitados, no podían transmitir cosas abstractas, como usted puede, a través de un dibujo, bueno, ahora podemos hacer un corazoncito y sabemos que está hablando del amor. Y del odio que se ponen al pastor Manolo enojado. Y la risa ahora es fácil, usted lo manda por el iPhone, una sonrisita. Y si está rogando, hace así. Eso es pictórico. Eso es pictórico. Te manda la cinta así, manda un corazoncito o manda la lagrimita. A través de imágenes usted comunica ideas. Eso era, así era. ¿Ve cómo cuando usted está apurado en el aeropuerto
Ay, el baño, el baño. Y ve allá que dice hombre. Y no dice hombre, hay un dibujo de un hombre aquí. Y un día yo no vi bien y me metí con las mujeres. Me pasó en el aeropuerto. Y después que salgo, que ya hago mi necesidad y salgo, vienen 3 mujeres. Le digo a ellos que están equivocados. Equivocado está usted. Y cuando hago así, y digo, hoy sí. Tengo una mujer vecina y yo ahí. Porque no vi la pictografía. Ya saben ustedes que estaban las ideas en el proceso, no podían expresar ideas, o sea, lo que se llama ideografía, ¿no? No habían llegado todavía ahí. Con el tiempo la pictografía dio lugar a la ideografía, fue evolucionando, ya se comunicaban ideas. Más adelante los sumerios, que más adelante hablaremos de los sumerios, es una de las posiblemente la civilización que se conoce más antigua, que se tiene registros, ¿no? Más adelante los sumerios empezaron a escribir sobre placas de barro que representaban rasgos en forma de cuña, lo que dio paso a lo que se conoce como la escritura cuneiforme. ¿Quiénes comenzaron? Diga, los sumerios. Esta gente inventaron la rueda, los carros de guerra. Después vamos a hablar de ellos. Es una de las civilizaciones que más aportó a la historia. Y fueron antes de los babilonios, justamente en la Mesopotamia. ¿Okay? Más adelante hablaremos de eso. Muy bien. Así que los egipcios, a partir de la escritura pictográfica, crearon el sistema llamado jeroglífico. El jeroglífico no es más que un sistema de pictografías también. Ven que han visto en los monumentos egipcios que son dibujitos. Pues así comunicaban las ideas. Muy bien. Escritura jeroglífica. Así algunos escriben aquí cuando van a poner las oraciones. Y Marcos no la puede leer. En jeroglífico. Escritura jeroglífica. Escritura que emplea signos que representan seres y objetos de la realidad y tienen un valor ideográfico y fonético. Ya comienza a evolucionar y ya pasan a ideografía, a comunicar ideas y a representar sonidos con signos, ¿no? Con caracteres. Es un tipo de escritura, estoy hablando de la jeroglífica, en el cual las palabras no se representan con signos alfabéticos o fonéticos, sino que el significado de las palabras se expone con símbolos o figuras. Los egipcios y otros pueblos antiguos solían utilizar jeroglíficos en sus monumentos. Escuchen, este sistema de escritura comenzó a utilizarse alrededor del año 3500 antes de Cristo y estuvo vigente hasta el siglo III antes de Cristo. Quiere decir que ya los egipcios escribían en el año 3500, pero esto es jeroglífico. Pero las tablillas pictóricas o pictográficas, amados, es mucho más antigua. Y la Biblia tenía razón. Muy bien. Ya ustedes saben que de la pictografía se fue introduciendo el sistema cuneiforme, que lo van a ver más adelante, ahí hay algunos grabados ahí, para que ustedes lo estudien después. Ahí habla más adelante de la cuneiforme y pruebas históricas y eso, pero yo estoy ahora usando otra fuente, me puse a investigar y entonces estoy aclarando esto porque usted es pictórico, que eso no entiende. Entonces le estoy hablando de la evolución de la escritura hasta llegar a nuestro alfabeto para que entiendan. Entonces me voy a meter entonces a la escritura de la Biblia. Para así ustedes ven la historia con la Biblia, la evolución. Seguimos entonces, amado. Gloria al Señor. Me quedan unos minutos, vamos a ver. Escritura cuneiforme. Eso significa que tiene, la palabra cuneiforme, que tiene forma de cuñas. Escritura antigua que representa los caracteres
y las palabras con símbolos en forma de cuñas y clavos. Van a ver cómo escribían en tablillas de barro y dibujaban. Es increíble, muy hermoso. Ustedes pueden ver ahí. Hay ejemplos más adelante. Pero no me quiero desviar, tengo poco tiempo para llegar a donde yo quiero. Muy bien, la escritura cuneiforme es un antiguo sistema de escritura mesopotámico, que decir, comenzó en la Mesopotamia, la unión del Tigris y el Éufrates, que lo vieron en el mapa, donde estaba Asiria, Babilonia, al norte y Nínive, y al sur, Babilonia. Y que los sumerios estuvieron ahí, más adelante hablaremos de eso. El cuneiforme se escribió originalmente sobre tablillas de arcilla o barro. Perdón, voy a leer otra vez. El cuneiforme se escribió originalmente sobre tablillas de arcilla o barro húmeda, o arcilla húmeda, o barro húmedo, mediante un tallo vegetal biselado llamado cálamo. El término cuneiforme proviene del latín cuneus, que significa cuña. La forma, porque está hablando de la forma de escribir, la forma de las incisiones, aunque un antiguo poeta sumerio las denominó Gad, que significa, o sea, G de gato, A y G, que en sumerio significa cuñas. Así le llamaba también. O sea, sí es lo mismo, pero lo está diciendo en el idioma de los sumerios. La escritura cuneiforme fue adoptada por otros idiomas. Por ejemplo, el acadio, que hablaremos después de esas civilizaciones, acadio, el elamita, que eran los antepasados de los persas, y que así se le llama a los persas en la Biblia, los elamitas, el hitita y lubita, o sea, son pueblos que adoptaron esa forma de escribir cuneiforme, e inspiró a los alfabetos del antiguo persa y el ugarítico, que es un idioma. Muy bien. Al principio, la escritura a base de pictogramas no era adecuada para escribir conceptos abstractos, como ya dije. Los verbos y sus tiempos, los pronombres, etc. Era muy difícil. Por ello se comenzaron a emplear ciertos símbolos con valor fonético silábico. Así que fue evolucionando. Existen tablillas cuneiformes del año 3500 antes de Cristo. Eso es que han aparecido. Y si aparecieron y son de ese año, significa que mucho tiempo antes se estaba escribiendo así. Muy bien. Ahora lleguemos a lo que es nuestro alfabeto. Ahora, el alfabeto. Los eruditos no pueden ponerse de acuerdo con relación al origen del alfabeto, tal como lo conocemos ahora. Van a ver aquí, donde dice la escritura alfabética. Miren ustedes aquí, con pocas palabras, cómo este hombre nos habla de la diferencia, de cómo evolucionó el ser humano, de las pictografías, de los jeroglíficos cuneiformes, a la escritura alfabética. Dice, donde dice escritura alfabética en la 45, dice, mediante un nuevo paso hacia adelante, o sea, un avance, se introdujo el uso de signos que representaban partes de sílabas o letras, una forma muy significativa de escritura, en la cual bastaban de 20 a 30 signos para expresar todas las diferentes palabras, que requerían 500 signos cuneiformes. De 500, y a veces eran más, ahora se reduce a 20. Por ejemplo, el idioma, el alfabeto hebreo tenía 22 letras, el griego 24, el fenicio tenía 22. O sea, ven la diferencia. Y ahora las letras expresan mucho más que un dibujo. Así que una evolución en el avance del conocimiento humano. Dice aquí, sigo. Voy a leer, dice, de 20 a 30 signos para expresar todas las diferentes palabras que requerían 500 signos cuneiformes.
La escritura alfabética se introdujo antes de 1500 antes de Cristo. Algunos hablan del 2000 antes de Cristo. Muy bien, escuchen ahora. El término alfabeto procede del griego alfabetón, derivado de las dos primeras letras griegas, alfa, que es la A en griego, y la beta, que es la B. Derivadas a su vez de las letras fenicias, alp y bet, que significan buey y casa, respectivamente. Como los fenicios eran semitas, pues los hebreos tienen un parentesco con ellos. Es igual que las dos primeras letras del alfabeto hebreo, que es el Aleph y Bet, que también significa lo mismo que dice ahí, buey y casa. Miren el asunto, Aleph y Bet, es lo mismo que en hebreo, Aleph y Bet, porque hay un parentesco entre esos dos pueblos. De hecho, algunos piensan que fueron los fenicios que inventaron, pero algunos se remontan aún más allá. El alfabeto fenicio arcaico comprendía 22 letras, únicamente consonantes. Y esta ya libre de elementos ideográficos y de determinativos y de toda huella de silabismo, o sea que un avance muy grande. Ya les dije que el hebreo antiguo estaba compuesto de 22 letras, todas consonantes. El hebreo antiguo no tenía vocales, sino que las mismas consonantes servían de vocales. El griego ya les dije que tenía 24. Hay quienes creen, eso es un dato que leí en cierta fuente, hay quienes creen que el alfabeto comenzó en Egipto aproximadamente en el 2000 a.C. Se dice que el primer alfabeto formal surgió hacia el año 2000 para representar el lenguaje de los trabajadores semitas en Egipto. Eso se dice. Pero si decimos 1500 antes de Cristo, el alfabeto, 1500 a.C. Y si creemos lo que creemos por la cronología bíblica, que Moisés vivió, o sea, el éxodo fue en el 1400 antes de Cristo, 1440 antes de Cristo. Quiere decir que posiblemente en tiempo de Moisés ya el alfabeto se conocía. Muy bien. Porque se comenzó en Egipto en el 2000 y él era de Egipto. Pónganle que no fuera exactamente en el 2000, hay 500 años de diferencia. Se cree que en el tiempo de Moisés. Escuchen ahora. La escritura hebrea más antigua existente es el calendario de Jefer, con Z. Es el descubrimiento arqueológico donde aparece una escritura hebrea más antigua. ¿Okay? Este es lo más antiguo hebreo. Pero está hablando de una pieza arqueológica, ¿me entiende? Que puede probar arqueológicamente. La escritura hebrea más antigua existente es el calendario de Jefer, entre comillas, que data de 1000 años antes de Cristo. Todavía se adelanta a lo que dicen ellos que era 800. Eso fue en el tiempo de David, más o menos en el 1000 antes de Cristo. Eso es que aparece, pero ya la Biblia ya existía mucho tiempo antes de eso. Muy bien, es una prueba arqueológica. Parece, escuchen esta información, parece que todos los escritores bíblicos usaron la escritura alfabética y para el tiempo de los jueces, la habilidad de escribir había llegado a ser tan popular que un muchacho escogido al azar, a quien encontró Gedeón, pudiera escribir los nombres de los personajes principales de la ciudad. Y voy a terminar con ese texto. Jueces 8:14. Búsquenlo, por favor, porque eso es importante que lo leamos. Jueces 8:14.
está hablando de Gedeón. Dice, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó. Y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Un muchacho cualquiera que encontró, dígame los nombres, y se lo escribió 70 nombres. ¿Sabía escribir? Alguien que encontró en la calle. Está hablando de más o menos en el 1100, para redondear. Pero el tiempo de los jueces fue eso fue 300 años. Quiere decir que puede ser 1100 o a 1200, más o menos. Ya el hecho de que un cualquiera podía escribir en la calle, le muestra a ustedes que la escritura alfabética era muy conocida en el tiempo. Muy conocida. Ahora, yo voy a hablar de eso en la próxima. Cómo Dios mandó a Moisés que escribiera. Aquí aparece un montón de textos donde Dios dice a Moisés, escribe en un libro tal cosa. Escuchen, hermano, le voy a decir el descubrimiento arqueológico más poderoso. Hasta Dios sabía escribir. Escribió los mandamientos en tablas de piedra. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Aprendieron? Amén. ¿Disfrutaron? Amén. Porque historia, escuchen, es una recreación intelectual y presente de un hecho pasado que ha dejado sus huellas. Así que historia del Antiguo Testamento es una recreación bíblica, espiritual, de los hechos, de la revelación de Dios, que ahora lo hemos traído a un presente para deleitarnos en el estudio de la palabra del Señor. Denle un aplauso al Señor. Padre amado, Dios eterno, te damos gracias. Gracias, muchas gracias por tu amor, por tu generosidad, a permitirnos juntarnos esta mañana de sábado a estudiar la palabra. Ruégote que esta información que nos han ayudado a entender el contexto histórico de la Biblia para así entender el mensaje de la revelación bíblica. Gracias por esta oportunidad. Te ruego que tú nos ayudes a grabar este conocimiento a los simples y a los que tienen más disciplina académica. Que tu bendición sea con nosotros. Oro por el pastor Manolo para que tú también le respaldes en la próxima exposición. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor.